Pues muy bien, muchísimas gracias nuevamente. Sean todos bienvenidos a este séptimo simposio de enfoque multidisciplinario de la diabetes en modalidad virtual. Esta tarde tenemos una querida invitada muy especial. Nos honra mucho con su presencia ya en estos 7 eventos consecutivos. Muchísimas gracias, doctora Yolanda Campos Uscanga. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, si me lo permiten, voy a presentar a la doctora Yolanda. Ella es licenciada en psicología, es maestra en salud pública con área disciplinar en epidemiología y doctora en psicología. A su vez, es investigadora de tiempo completo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. La doctora Yolanda ha realizado estancias de investigación en la California State University en Long Beach, la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, la Universidad de Caldas en Colombia y la Universidad de San Martín de Porres en Perú. Ha publicado numerosos artículos en torno a prevención de obesidad, estilos de vida, bienestar y familia. Muchísimas gracias, doctora Yolanda, bienvenida. Muchas gracias. A ti dejamos los micrófonos a la doctora y al final tendremos una sesión de preguntas, si me lo permite, doctora. Muchas gracias. Claro que sí. Les agradezco a la Dirección General de Investigaciones, al Instituto de Investigaciones Biológicas, por supuesto a la doctora María Luisa. Para mí ha sido de verdad un honor poder ser parte de este evento ya 7 años. De verdad me siento muy honrada. Siempre aplaudo ese esfuerzo que la doctora María Luisa con su equipo muy chiquito logra y de verdad que es algo admirable. Me alegra poder seguir participando y espero que pues siga nutriéndose el trabajo que hacemos y que lo que les quiero platicar el día de hoy sea útil para ustedes, resulte atractivo y por supuesto, como ya lo comentaba la doctora, hacia la parte final abriremos un espacio para preguntas y sus comentarios que tengan al respecto. Entonces voy a iniciar ya con la proyección total de la pantalla y si tuvieran algún problema, como no estaré visualizando del todo el chat y esto, pues si me interrumpen ahí con el micrófono, se los agradeceré si en algún momento hubiera problemas para la visualización o para alguna otra situación. Ya conocen el tema del trabajo que les estaré presentando, es potencial del índice de masa corporal como indicador de grasa corporal en jóvenes y sus implicaciones en el primer nivel de atención. Este es un trabajo que es muy bonito, que forma parte de uno de los proyectos que estuve desarrollando con las colegas de la región Veracruz y donde la propuesta del trabajo se llevó a cabo con un joven investigador con el que también he tenido el gusto de trabajar, que se acercó a mí para que hiciera su dirección de tesis y realmente es como de esos estudiantes brillantes que uno conoce y se maravilla de la capacidad que tienen para aprender, gestionar y tomar iniciativas. Y dentro de un proyecto grande que estaba yo trabajando en Veracruz, él empezó a trabajar esta parte también adicional a lo que estábamos haciendo y resultó un trabajo que está próximo a ser publicado, el médico Eduardo del Moral Trinidad, que ahora ya nos abandonó, ya se fue a estudiar su maestría a la Universidad de Guadalajara, pero creo que es parte de la riqueza en la formación cuando hay esas cualidades. Y como les decía, este trabajo está próximo a ser publicado en la revista de Enfermería Clínica y quise traerlo, compartirlo justo por la cercanía con la temática que tiene este año, la campaña, la estrategia de la diabetes en función del personal de enfermería. Creo que la ponencia de la mañana de la maestra Abigail fue muy enriquecedora, nos mostró una mirada muy nutrida acerca de lo que desde ellos como profesionales hacen y espero que esta propuesta de la investigación que estuvimos trabajando con un equipo grande de colegas y del desarrollo que hicimos pues, pueda aportar también en este sentido. En cuanto esté disponible la publicación, con gusto se las comparto, pero esta es más o menos la línea que va a tener ya próximamente a generarse. Este trabajo realmente lo planteamos y surge justo por esta identificación que hoy sabemos, hoy más que nunca siempre hemos sabido que la obesidad es un problema muy importante, de gran relevancia, que es una tarea fundamental a desarrollar en la atención primaria y que en la atención primaria el personal de enfermería, como bien lo comentaba en la mañana la maestra Abigail, es el que está en más contacto con los pacientes, es el que tiene más tiempo, incluso el que los conoce mejor y se acerca de alguna manera a la detección de ciertos riesgos y es ahí donde hay una oportunidad que a veces se deja ir, ¿no? En el sentido de identificar la presencia de obesidad,
por la asociación que tienen con muchas enfermedades que hoy nos están impactando, digo, sin entrar en lo que hoy sabemos, que para la situación que vivimos por la pandemia del virus SARS-CoV-2, donde justo la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para la mortalidad o el desarrollo de la versión grave de esta enfermedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, dentro de las funciones principales del personal de enfermería en atención primaria, pues la detección de la obesidad es una de las más importantes y generalmente se hace en ciertos grupos de riesgo y el trabajo que nosotros desarrollamos lo hicimos en jóvenes, especialmente en jóvenes estudiantes universitarios y los identificamos para nosotros como un grupo vulnerable porque pese a que no tienen muchas enfermedades crónicas presentes, su prevalencia realmente es baja, lo cierto es que sí están en la consolidación de ciertos comportamientos que se van fortaleciendo para al mediano y largo plazo desarrollar obesidad y otras enfermedades, ¿no? Entonces está muy documentado, hay bastante información que en los estudiantes los ayunos prolongados son una constante, que realizan pocas comidas al día, ¿no? 2 comidas al día generalmente. El consumo de frutas, de verduras es bastante bajo y la preferencia tanto por saciedad como por accesibilidad económica, porque muchos incluso dejan de vivir con la familia, en el seno de la familia, entonces se vuelven responsables de sus propios alimentos y la preferencia empieza a ser por comida rápida, con mucho aporte calórico y pocos nutrientes, ¿no? Y obviamente a esto se le suma el sedentarismo y también se ha observado un aumento en el consumo de alcohol que también tiene que ver con el proceso de identidad, de acercarse a nuevos grupos sociales, de empezar a vivir solos y todos estos factores y ciertos comportamientos que se han observado en los estudiantes los identifican como un grupo vulnerable, como un grupo con el que es prioritario trabajar porque además se encuentran en periodo al cual se le llama adultez emergente, donde están consolidando ya un estilo de vida y que este estilo de vida al mantenerse a lo largo del tiempo pues va a generar algunos riesgos para la salud. Entonces, identificando como un grupo de riesgo y al que pocas veces se le pone atención en los primeros niveles de atención, pues es que empezamos a trabajar esta idea, ¿no? Y este proyecto que se desarrolló y la realidad es que es un problema la obesidad en universitarios en el mundo entero, ¿no? Si nosotros revisamos prevalencias, por ponerles 2 ejemplos, ¿no? En Sudán y en China las prevalencias están presentes, es decir, pese a ser población joven, hay cierta prevalencia de obesidad que es baja realmente, pero sí hay prevalencia de sobrepeso, que ya sabemos perfectamente que el sobrepeso es la condición previa, ¿no? Es como el antecedente para el desarrollo de la obesidad. Y en ese sentido, dado que hay esas situaciones a nivel internacional, uno empieza a alertarse y estar pendiente de la situación en México. Pero ya saben que en México pues somos pioneros y punteros en casi todas las condiciones de riesgo. Entonces, cuando comparamos nuestras cifras, en realidad nuestras prevalencias son muy superiores a las que se observan en otros países, ¿no? Dependiendo de los estados, de las regiones y las características propias, pues podemos encontrar prevalencias de sobrepeso en hombres que van del 27 al 45% y hablo de hombres jóvenes, o sea, estudiantes universitarios mexicanos, ¿no? Y la obesidad de entre 14 y 15% para hombres y en mujeres igual, algunos en las mejores condiciones de sobrepeso entre 17 y 22 para mujeres y de obesidad de entre 5 y 15%. Estas son cifras muy altas. Recuerden que en la juventud el cuerpo todavía nos apoya un montón, todavía hace frente a muchos de nuestros malos hábitos, ¿no? Y todavía no nos cobra toda la factura de lo que estamos desarrollando. Y aún así, hay ya prevalencias bastante altas. En Veracruz, pues hemos encontrado también prevalencias altas, ¿no? De sobrepeso alrededor del 21%, de obesidad alrededor del 8%, y hay como una alerta de que los estudiantes universitarios y Universidad Veracruzana, que es la principal casa de formación de nuestro estado, incluso de la región, pues sabemos que esos porcentajes se ubican en nuestra casa, ¿no? Hay mucho que trabajar aquí en Universidad Veracruzana. En este sentido, la realidad es que la manera en la que nosotros clasificamos esto, es decir, cuando decimos cuál es el porcentaje, cuántas personas hay con sobrepeso, cuántas con obesidad, pues lo hacemos a través de este índice que es bastante conocido para la mayoría de nosotros, ¿no? El índice de masa corporal es el que usamos clásicamente para determinar quién tiene bajo peso, quién tiene normopeso, quién tiene sobrepeso, quién tiene obesidad y sus clasificaciones, ¿no? Es muy extendido su uso
y lo es porque es muy práctico, es realmente, pues con un entrenamiento relativamente sencillo uno puede hacer las estimaciones, incluso cualquiera de nosotros empleando la fórmula que aquí visualizan, pues podría hacer su estimación de índice de masa corporal, nos vamos a realizar las tablas percentilares o la clasificación de la OMS según aplique y pues ya podremos saber en qué condición está nuestro peso corporal. Eso ha hecho que este índice se mantenga, se use mucho, sea bastante popular y de hecho creo que es de los pocos criterios que a nivel mundial usamos. Es decir, la OMS usa estos criterios en el mundo entero. O sea, esta clasificación la tenemos de forma mundial. Eso nos facilita comparaciones, pero hay varios cuestionamientos sobre esta capacidad que tiene el IMC. Primero, porque cada población tenemos genéticamente condiciones diferentes. Hay poblaciones de tallas más altas, otras de tallas más bajas. Se ha hablado de que el índice de masa corporal empieza a tener problemas con personas de talla baja. Y en México, dependiendo en qué estado nos pongamos, por ejemplo, si nos vamos al sur, en Yucatán, la prevalencia de talla baja, es decir, mujeres con una estatura menor a 1,50 y hombres con una estatura menor a 1,60, es casi del 50% de prevalencia. Es decir, la mitad de la población tiene talla baja. Si ya sabemos que el índice de masa corporal empieza a tener problemas con la talla baja, entonces se le empieza a cuestionar bastante y una de las principales causas por la que se le cuestiona es que no sabe distinguir si mi peso es de masa grasa o de masa muscular. Entonces, yo puedo tener la misma estatura y el mismo peso que otra persona, sin embargo, yo puedo tener más grasa corporal y la otra persona tener más masa muscular, ¿no? Entonces, esta incapacidad del IMC para distinguir de qué manera el peso está conformado, es decir, cuál es la composición corporal, es de las principales críticas que se le ha hecho. Y por eso, con mucha frecuencia, si ustedes hacen una búsqueda rápida, podrán encontrar que muchos investigadores están proponiendo una cantidad muy, muy grande de nuevos índices, de nuevos indicadores para tratar de acercarnos a la verdadera composición corporal, ¿no? A entender cómo se organiza el cuerpo. Entre esos índices que se usan, yo les voy a hablar de 5 de ellos y me dirán, ¿y por qué eliges esos 5? Bueno, elijo esos 5 o elegimos esos 5 en el trabajo que estuvimos desarrollando, justo porque estimarlos requiere prácticamente el mismo esfuerzo que requiere estimar el índice de masa corporal, porque las mediciones que se usan son sencillas, o usa la talla, o usa el peso, o usa la circunferencia de cintura. Estos 5 índices que ustedes ven aquí reflejados usan algunas de esas medidas, 2 o combinaciones de ellas. Entonces, a partir de esta observación de que son mediciones sencillas. ¿Y por qué pensamos en mediciones sencillas? Porque pensemos en cómo se encuentran equipados nuestros centros de salud. Pensemos en la capacitación que tiene el personal de enfermería, porque todo el mundo diría, bueno, pero están los nutriólogos, seamos honestos, la mayoría de nuestros centros de salud no tienen nutriólogos y quien hace la identificación de obesidad y quien hace todos estos procesos, pues es el personal de enfermería. Entonces, considerando que estas mediciones son muy sencillas, que además su estimación no es tan compleja o se pueden usar con ciertas fórmulas y que son accesibles para el personal de enfermería, fue que optamos por tomar estos 5 índices que ya les iré platicando de cada uno de ellos. Otro cuestionamiento que ustedes podrían hacer es, bueno, si a ustedes lo que les interesa es conocer composición corporal, entonces, ¿por qué no utilizan un analizador corporal o hacen una absorciometría dual de rayos X o usan una tomografía computarizada? Pues justo por la misma situación, ¿no? Los equipos con los que contamos en primer nivel de atención son muy básicos. A veces nuestras básculas están descalibradas incluso, pero bueno, confiemos en que al menos eso se pueda controlar relativamente. Y además, también este tipo de equipos, además de ser muy costosos y que obviamente no los podríamos tener en cada espacio, pues también requieren ciertos riesgos y cierto entrenamiento para su uso, como pudiera ser también, por ejemplo, los pliegues cutáneos, ¿no? Que requieren mucha técnica, mucho cuidado para su aplicación. Entonces teníamos como ahí una identificación de una situación problemática. El índice de masa corporal está siendo muy criticado. Hay muchos estudios que empiezan a decir que hay otros índices que son mejores que el de masa corporal y
lo que podemos tener en el primer nivel de atención es un equipo muy básico para hacer las mediciones. Entonces, empezamos a tratar de revisar y encontrar algún otro índice que pudiera ser mejor que el de masa corporal para el caso de los jóvenes. Y esto, pues mucho en función de lo que nosotros sabemos que se ha estudiado en este grupo poblacional, ¿no? Si nosotros tenemos presente, ¿por qué nos interesa tanto la grasa corporal? Porque finalmente es la que termina impactando más en la presencia de enfermedades. Es decir, no es tanto mi peso corporal, no importa cuánto peso, importa más cómo está conformado ese peso. Su mayoría es grasa o su mayoría es músculo, y eso hace diferente la manera en que nuestro cuerpo vive o sufre el peso corporal que tenemos, ¿no? Si nosotros encontramos esos indicadores antropométricos que correlacionen fuertemente con el porcentaje de grasa corporal, entonces tendríamos una herramienta de fácil utilización, de bajo costo, que pudiera darnos información más precisa de cuál es el porcentaje de grasa corporal. Entonces, imagínense que yo les digo, mira, es que si tú no tienes un analizador corporal, no tienes un equipo sofisticado, pero si tú tomas estas medidas y haces este cálculo, entonces podrás tener mayor certeza de cuál es el porcentaje de grasa corporal de este joven. Eso es a lo que le apostamos con ese trabajo, ¿no? Con tratar de identificar ese índice que fuera el mejor para pues acercarnos a conocer el porcentaje de grasa corporal en las condiciones reales de nuestro país, ¿no? Con las limitaciones de recursos humanos y de equipo que tenemos en el primer nivel de atención, ¿no? Que además pues es simple, es rápido y que tiene mucho menos costo. Teniendo esto en referencia, usamos estos 5 indicadores de los que les comentaba, y esos 5 ya se han estudiado mucho y saben que han mostrado, todos ellos en distintas investigaciones han demostrado ser superiores al índice de masa corporal, pero lo han demostrado en población adulta y lo han demostrado también en población enferma. Estos índices no han sido comparados y estudiados en población joven, en especial en estudiantes universitarios. Entonces empezamos a revisarlos y a conocer cuál había sido el comportamiento de estos índices en otras poblaciones, dado que no teníamos antecedentes en los jóvenes universitarios. Y entonces, por ejemplo, la circunferencia de cintura, que es uno de los indicadores antropométricos muy usados, muy exitosos, pues dado que nos habla inmediatamente de obesidad central y que se ha asociado fuertemente con presencia de las principales enfermedades crónicas que nos preocupan, ¿no? Como la diabetes, como la hipertensión, como el síndrome metabólico, y que además tiene ciertas limitaciones, porque es cierto que también es diferente, incluso tiene puntos de corte diferentes de acuerdo al sexo, pero también por grupos étnicos. Nuestra composición, nuestra anatomía está influida por estas cuestiones étnicas. Entonces, pero este es uno de los principales referentes. Yo creo que quienes han estado vinculados con el trabajo con obesidad saben que la circunferencia de cintura es y sigue siendo por excelencia uno de los más usados. Además, es referente para la estimación de otros de los que vamos a estar revisando. La Body Shape Index, también se basa en la circunferencia de cintura y está ajustado para el peso y para la estatura. También identifica obesidad abdominal y eso le ha permitido que se relacione con mayor cantidad de tejido adiposo central. Ustedes saben que el tejido adiposo central es el que más nos preocupa, que la grasa a nivel central es la que muestra mayor relación con enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente con cardiovasculares, ¿no? Y en este sentido, este índice ha sido muy usado, muy socorrido y además ha mostrado mucho éxito en otras poblaciones, ¿no? Justo por esta vinculación con diabetes, hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. El índice cintura-talla es también bastante usado, es bastante exitoso, elimina ese problema que tiene el índice de masa corporal con respecto a ser influido por las tallas, por la talla baja en especial, dado que lo que considera es esta relación entre la cintura y la talla. Hay mucha controversia con él con respecto a cuál es el punto de corte ideal, ¿no? Y en las poblaciones pues han hecho distintas propuestas, pero aún así también es una excelente aproximación de obesidad abdominal.
ayuda a detectar justo esta grasa en nivel central y se ha vinculado con diabetes, con hipertensión, con síndrome metabólico. Verán que les insisto en esto una y otra vez, porque finalmente es a lo que le apostamos. Es cierto que la obesidad es una patología, pero también es cierto que otra de sus grandes implicaciones es la asociación que tiene con patologías que nos están impactando directamente en la mortalidad, en la calidad y la esperanza de vida de las poblaciones. El Body Roughness Index, también es otro de los muy usados. Este también considera la estatura, también considera la circunferencia de cintura y nos acerca también a identificar el porcentaje de grasa corporal y evaluar el estado de salud en general. Este usa un puntaje para clasificar, el 16 es el puntaje máximo y conforme aumenta el puntaje, pues hay mayor porcentaje de grasa corporal. Igualmente se ha usado especialmente como herramienta para detectar resistencia a la insulina y eso lo hace también un índice bastante atractivo y bastante interesante. Les insisto y soy reiterativa en esto, todo lo que les estoy hablando es en población adulta y muchas veces en población ya con enfermedades diagnosticadas, no en población joven ni población aparentemente sana, ¿no? Y el Chronicity Index considera que la acumulación de la grasa abdominal, igual que los demás, es la que predispone al individuo a una forma de doble cono, que esta obviamente es la forma más riesgosa, que una persona con baja acumulación de grasa va a tener más bien una forma cilíndrica. Igualmente se ha usado sí, para enfermedades cardiovasculares en adultos, pero también para evaluar grasa corporal en jóvenes. Entonces, este era como de los más cercanos para el trabajo con jóvenes y son los 5 índices con los que estuvimos trabajando para tratar de identificar el mejor para predecir porcentaje de grasa corporal. Como les decía, estos estudios de los que les hablé han sido en población adulta y es poco lo que se conoce en población joven, ¿no? No los estudiamos porque generalmente no tienen tanta prevalencia de estas condiciones, pero son pues los adultos del futuro y son los jóvenes de hoy y están consolidando hábitos, ¿no? Entonces, en eso necesitamos también fortalecer la investigación en este grupo poblacional. Además de las cuestiones netamente antropométricas, nosotros quisimos incorporar alguna variable psicológica para la revisión del mejor índice. ¿Por qué? Porque hay evidencia de que algunas variables psicológicas se relacionan con la presencia de grasa corporal aumentada en el cuerpo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue incorporar la variable de autorregulación, dado que la autorregulación ha mostrado estar relacionada con la antropometría en intervenciones a largo plazo. Trabajar autorregulación hace que las personas, los jóvenes, bajen sus niveles de grasa corporal y permite que cuando tú conoces el estado en el que estás, es decir, cuando tienes un diagnóstico de tu estado corporal, pues puedes establecerte metas y seguir algún proceso de cambio para mejorar esa condición en la que estás. Además, considera ciertos mecanismos para motivarte, para establecer metas, para generar cambios. Es decir, hay mucha evidencia, hay muchas intervenciones basadas en autorregulación que han sido exitosas y que han mostrado que la autorregulación tiene correlación con la antropometría, ¿no? Y que parece ser un muy buen predictor de obesidad. Si nosotros asumimos esto, que la autorregulación pudiera ser otro buen predictor, pues la consideramos también para la investigación. Sin embargo, la autorregulación se ha mostrado estar relacionada con la obesidad, pero únicamente se ha estudiado a través del IMC en jóvenes. No se ha estudiado con los otros indicadores de los que ya les platicaba y que consideramos en este estudio. Entonces decidimos incluirla también y poderla estudiar con el resto de los indicadores que forman parte de la investigación. ¿Cuál fue el objetivo que tuvimos con este trabajo? Pues el objetivo es claro y creo que ya todos lo suponen, es determinar el indicador antropométrico de estos 5 que les platiqué, que presenta la mayor fuerza de asociación con el porcentaje de grasa corporal especialmente, pero también con la autorregulación de hábitos de alimentación y de actividad física en jóvenes estudiantes universitarios.
Esto nos permitiría identificar justo ese indicador que pudiera ser utilizado por el personal de enfermería y poder detectar oportunamente problemas de exceso de peso vinculados a grasa corporal. Algo que pasa es que muchos jóvenes tienden a ejercitarse y sus cuerpos son mucho más pesados por la presencia de masa muscular aumentada, y entonces cuando nosotros usamos el índice de masa corporal no sabemos a qué se debe ese sobrepeso, ¿no? Si es músculo o es grasa. Entonces, justo con esta idea el objetivo fue cuál era detectar cuál es de esos indicadores sencillos de estimar, cuál es el que más se acerca, que tiene más fuerza de asociación con el porcentaje de grasa corporal. Trabajamos un estudio descriptivo transversal con un equipo muy grande que nos apoyó en la región Veracruz. Logramos incorporar a 3,869 estudiantes, prácticamente mitad y mitad hombres y mujeres, y había un poco más de mujeres, pero el porcentaje de hombres también fue bastante alto. Fue un trabajo muy titánico que agradecemos mucho a las colegas de la coordinación del CES allá en Veracruz que estuvieron apoyándonos en esto. Y estuvimos incorporando en general a jóvenes con una edad mínima de 18 años, tuvimos de estudiantes también que hay un poco mayores, hasta 48 años, pero la media estuvo en 19 años. La población es bastante joven. Trabajamos dos generaciones, la generación que ingresó en 2017 y la que ingresó en 2018, y obviamente por cuestiones de la toma de antropometría y los sesgos que puede tener, excluimos a aquellas estudiantes que estaban embarazadas al momento de la participación en el estudio. Entonces, con esta muestra tan grande que logramos, hicimos la aplicación de dos escalas, una para medir autorregulación de hábitos alimentarios y otra para medir autorregulación de actividad física, y además se tomó ciertos datos de antropometría. Les decía, eran cuestiones muy sencillas de antropometría lo que tomamos: la talla, el peso corporal y la circunferencia de cintura. Además, obviamente el porcentaje de grasa corporal con ayuda de un equipo de bioimpedancia, justo para poder hacer las correlaciones, pero en esencia las mediciones fueron bastante sencillas, y con esas mediciones después hicimos los cálculos de los índices antropométricos. Todos los análisis los hicimos con el SPSS, básicamente estimamos porcentajes, medias con su desviación estándar y las correlaciones de Pearson, que fueron el punto que nos ayudaron a detectar cuál es el índice o indicador con mayor fuerza de asociación. Y les platicaré un poco de los resultados que encontramos con esta investigación. Primero hicimos comparaciones, obviamente, con hombres y mujeres, dado que la composición corporal es diferente, ¿no? Y en general hubo diferencias en todos, a excepción del índice cintura-talla, donde el grupo de hombres y el grupo de mujeres mostró valores muy similares, cercanos entre sí. De ahí en fuera, todos los demás, lo que podemos observar es que los valores eran superiores, por ejemplo, en porcentaje de grasa corporal son superiores en mujeres, que eso también se explica justo por cómo están compuestos nuestros cuerpos, pero el índice de masa corporal, por ejemplo, es superior en hombres, la circunferencia de cintura también, que los criterios obviamente son diferentes, y así nos pasó en general con todos los índices. Y con las variables de autorregulación también observamos que los valores de los hombres eran superiores a los de las mujeres, ¿no? No eran tan grande la diferencia, sin embargo, sí llegaba a ser diferencias estadísticamente significativas. Hicimos otro ejercicio. Ustedes saben que en nuestro país la prevalencia de obesidad es altísima y que este problema es especialmente importante en mujeres. Algo que hemos estado observando en los últimos años y en investigaciones, pues, ¿qué será así? Como de 4 años a la fecha, es que en el grupo de jóvenes la prevalencia es superior en hombres que en mujeres, ¿no? Si ustedes observan, el bajo peso sí es mayor en mujeres, el peso normal también es mayor en mujeres, pero el porcentaje de sobrepeso, si bien es alto en ambos, no significa que las mujeres estemos como resolviendo el problema. Es muy alto, tenemos 23.6% de prevalencia de sobrepeso y 12.5% de prevalencia de obesidad, pero en hombres el problema parece estar mucho más marcado, ¿no? Con una prevalencia de sobrepeso de 27.8% y una prevalencia de obesidad del 15.4%. Entonces, estos valores son muy altos. Es una población muy joven, con una media de edad de 19 años.
pero las prevalencias que estamos observando ya son bastante preocupantes. Entonces, desde ahí, para nosotros es un hallazgo muy importante. Si ustedes recuerdan las prevalencias de las que les hablaba que se habían observado en Veracruz en 2010, era de alrededor del 8% de obesidad y de sobrepeso alrededor del 21%. Hoy observamos valores mucho más altos, ¿no? Están 23 para mujeres, 28 casi para hombres en sobrepeso, y la obesidad muy superada en ambos grupos también, ¿no? Mucho más allá del 8%, están entre el 12 y el 15%. Tenemos un problema real, tanto con hombres como con mujeres, y especialmente en jóvenes varones, el problema del sobrepeso y la obesidad. En nuestra Universidad Veracruzana, en las investigaciones que hemos hecho en los últimos 4 años, empieza a volverse un tema muy importante, y creo que sí tenemos mucho que hacer y mucho que trabajar en este sentido. Empezamos también a hacer la revisión de cómo esta variable psicológica de la autorregulación se estaba vinculando con los indicadores antropométricos y en especial con el porcentaje de grasa corporal. Y oh sorpresa que nos encontramos que las correlaciones, si bien prácticamente todas son significativas, y eso hay que reconocer, se debe mucho al gran tamaño de muestra que logramos, lo cierto es que las correlaciones son muy bajitas, o sea que son del 10%, del 16%, del 11%. Son significativas, sí hay correlación entre los hábitos de autorregulación y los indicadores antropométricos, pero aún con el porcentaje de grasa corporal, esas asociaciones son muy bajitas. En el caso de los hombres suben un poco más cuando se habla de autorregulación de la actividad física, pero siguen siendo bajas. Esto nos alertó primero a tener claro que nuestros jóvenes tienen bajas capacidades de autorregulación, ¿no? Que realmente están autorregulando poco, que no están consolidando hábitos saludables en este sentido, y que obviamente por la juventud aún no se identifica mucho este vínculo entre lo que hago mal a mi cuerpo y la manera en que mi cuerpo me lo muestra, ¿no? Ustedes saben que conforme pasan los años el cuerpo deja de ayudarnos, pero en la juventud todavía simula mucho de los malos comportamientos. De aquí, lo que podríamos concluir es que parece que al menos desde las variables psicológicas no podríamos estar seguros de cuál es el mejor índice. De hecho, podríamos decir que incluso ninguno funciona muy bien, que sus valores son muy bajos, y eso ya empieza a ser un tanto decepcionante, pero no cuando analizamos que se trata de un grupo poblacional joven, que muchos de ellos viven todavía en casa, otros se están independizando y están en proceso de consolidación. Pero sí sabemos que hay que trabajar en fomentar la autorregulación de hábitos porque parece estar muy desvinculada de la realidad corporal. Y entonces, pues el paso que sigue, el elemento central con el que nosotros quisimos trabajar, pues fue conocer cuál era la fuerza de asociación de estos distintos índices con el porcentaje de grasa corporal, ¿no? Entonces ustedes pueden encontrar, espero que lo visualicen porque pues es una imagen bastante compleja y son muy pequeñas las letras, pero ustedes pueden ver en el eje de la Y al porcentaje de grasa corporal en todas las imágenes, y en el eje de las X está iniciando cintura, después índice de masa corporal. Déjenme írselos marcando por si alguien no los visualiza bien. Los podemos identificar, ¿no? Entonces aquí tenemos cintura, aquí tenemos índice de masa corporal, acá está el Body Shape Index, el índice cintura-talla está acá, el Body Roundness Index y el Conicity Index. Esto fue específicamente para el caso de hombres. Este es en el grupo de hombres. Si se dan cuenta, hubo índices donde la correlación pues fue bastante mala, quedó ahí como muy deficiente, ¿no? Voy a seguir haciendo mis dibujitos y si algo se pierde por ahí. Por ejemplo, pensemos en el Body Shape Index. Ustedes ven, es prácticamente vertical. Lo que nosotros esperaríamos es lo que observamos con la circunferencia de cintura, que prácticamente traza la línea hacia acá, y lo que encontramos con el índice de masa corporal. Estos fueron, en el caso de los hombres, los mejores índices. O sea, nosotros no le estábamos apostando nada al índice de masa corporal. Toda la investigación que se conoce le estaba apostando a muchos otros índices, perdón, y no esperábamos que nos sorprendiera de esta manera. En el caso de los hombres, el índice de masa corporal fue tan bueno como la circunferencia de cintura y mejor que el resto. O sea, si ustedes ven el Conicity Index también, su figura no está tan clara. Aquí también termina de no llegar hacia acá, y
pasa lo mismo. Entonces, para el caso de los hombres, fue muy sorprendente, fue muy interesante descubrir cuando nosotros, de verdad, esta investigación, partimos de la idea de que el peor iba a ser el índice de masa corporal, porque el resto de los otros 5 índices ya habían sido probados en distintas investigaciones con adultos y habían mostrado ser mejores, o sea, ya había evidencia de que eran mejores que el índice de masa corporal. Por ejemplo, el cintura talla es un índice muy bueno también, o sea, si ustedes valoran, está en punto 831, no es nada malo, pero es mejor el punto 850 que observamos en circunferencia de cintura y en índice de masa corporal. Entonces, para el caso de los hombres, tuvimos 2 grandes ganadores y sencillos y que ya los usamos, ¿saben? Y no hay que hacer nada nuevo. En el caso de los hombres, estos 2 son los que ya usamos, ya identificamos obesidad abdominal a través de la circunferencia de cintura y el índice de masa corporal ya los estimamos. Y ustedes dirán, bueno, y entonces si encontraste lo mismo que ya estamos haciendo, pues ¿qué tiene de relevante? A mí me parece que tiene mucho, dado que hoy se le cuestiona demasiado el índice de masa corporal, hoy se está sugiriendo su desuso en la población adulta justo porque hay otros que lo hacen mejor, pero en el caso de los adultos jóvenes, ¿no? Pues tenemos todavía un gran ganador. Esto que estamos haciendo parece todavía ser bastante efectivo. Y vamos a ver qué pasó en el grupo de mujeres, ¿no? Cómo se comportó las observaciones en el grupo de mujeres. Pues sorpresivamente también pasó, bueno, incluso más acentuado el beneficio del índice de masa corporal. Con la circunferencia de cintura obtuvimos una R, una correlación de 0.830, pero con el índice de masa corporal fue de 0.887, es decir, para el caso de las mujeres, el índice de masa corporal es aún mejor. Y recuerden que esta correlación es directamente con el porcentaje de grasa corporal, o sea, con ese dato de cuánta grasa hay en el cuerpo. Hubo índices que fracasaron totalmente, como el Body Shape Index en el caso de las mujeres, el Conicity Index sí tuvo una correlación significativa, pero de 0.463. Encontramos muy buenos valores también con el de cintura talla, 0.841, y con el Body Roundness Index con 0.828, pero ninguno superó al índice de masa corporal en el caso de las mujeres. El mejor para el caso de las mujeres, en una muestra muy amplia de más de 2,000 mujeres, jóvenes, estudiantes universitarias, fue indudablemente el índice de masa corporal. Esto nos dejó varias lecciones. La primera es que pues nuestras hipótesis fallaron totalmente, que nosotros le apostábamos a cualquiera de los otros 5, tal vez con más cariño al índice de cintura talla, porque hay mucha evidencia de su utilidad, de su relevancia, y no es que lo haya hecho mal, ¿no? Porque en el caso de las mujeres tuvo una correlación de 0.841, y en el caso de los hombres de 0.837, que son muy buenas correlaciones, es una fuerza de asociación bastante alta, la magnitud del efecto es alta, pero no llegaron a superar al índice de masa corporal. Y esto pues nos da una pauta para sugerir que se mantenga su uso, al menos para fines de esta población, ¿no? Independientemente que en otras poblaciones pueden ser más efectivos otros índices, en los jóvenes parece ser bastante bueno. Y teniendo pues como estos elementos en referencia, nosotros empezamos a generar reflexiones, por un lado, que tenemos un problema creciente con el grupo de hombres jóvenes, que la obesidad está en aumento, que la práctica o las capacidades de autorregulación de la actividad física están en decremento, que las mujeres incluso estamos peor en práctica de actividad física que los hombres todavía tienen puntajes un poco más altos, que el tema de la alimentación también es un tema muy complicado con los estudiantes universitarios y ese es algo que hemos hablado y que hemos señalado una y otra vez y responde, no podemos negar a una realidad socioeconómica donde nuestros estudiantes muchas veces tienen que migrar, tienen que enfrentar carencias económicas, tienen que enfrentar un modelo educativo que les deja horarios partidos, que les dificulta el tiempo dedicado a la alimentación, a la actividad física y al cuidado de los estilos de vida en general, y que algo tendremos que hacer, ¿no? Porque estamos egresando profesionistas muy capacitados, muy buenos en sus carreras, pero muy malos en el cuidado de su salud. Y lo hemos señalado una y otra vez,
y ya es momento de dejar de señalarlo y de empezar a actuar a nivel macro, como universidad, dar una respuesta que nos permita no solo generar grandes profesionistas, sino seres humanos, mujeres y hombres, que sean conscientes de esto que hablábamos en la mañana con la maestra Abigail, ¿no? Del autocuidado, de estar pendientes de sí, de dedicar un tiempo para su propia persona, ¿no? En resumen, con esto tenemos como conclusiones que aunque hubo una correlación entre la grasa corporal y los índices antropométricos que incorporamos, los 5 adicionales, el índice de masa corporal continúa siendo el que muestra la mayor fuerza de asociación en este grupo poblacional, especialmente en mujeres y en el caso de hombres, acompañado de la circunferencia de cintura, que son los que nos permiten acercarnos mejor a la realidad de cómo se compone el cuerpo, ¿no? Es decir, no puedo hacerte un análisis de composición corporal, pero sí sé que si conozco tu índice de masa corporal, tendré bastantes nociones de cómo está tu composición corporal. Y considerando que el índice de masa corporal es ampliamente conocido, que se calcula muy fácilmente, que requiere poco equipo, que todos estamos familiarizados con él, quienes estamos en las áreas de salud, pues el mantener su uso para este grupo poblacional parece ser la sugerencia, parece ser una vía que tendríamos que estar tendiendo. Yo siempre digo, sueño con el día en el que cada unidad de salud pueda tener a su nutriólogo, pueda tener su equipo de bioimpedancia mínimamente armado para poder conocer cómo está realmente compuesto ese peso corporal, ¿no? Y no solo creer que el peso es el referente de cómo estás, porque muchas veces ese peso puede estar influido por la forma en que está organizado tu cuerpo. Pero mientras eso no suceda, mientras sigamos enfrentando las limitaciones que tenemos, pues el IMC parece ser el mejor índice. Perdón. Justo en el momento final me he quedado sin voz, pero esta es la última diapositiva y escucho sus comentarios. Muchas gracias, Yolanda, muchas gracias, doctora, por una amena charla. A partir de ahora vamos a tener la sesión de preguntas. Si nos pueden ir levantando la manita para activar sus micrófonos, por favor. Tenemos a Mónica Domínguez. Si gustan habilitar el micrófono, por favor. Adelante. Ya. Ay, no se escucha, Mónica. ¿Ya me escuchó? Sí, ya. Hola, doctora. Buenas Hola, tardes. qué gusto. Buenas tardes. Igualmente un gusto compartir con ustedes esta tarde. Ahorita me pongo en invisible. Lo que pasa es que estoy terminando de comer. No hay problema, no hay problema. Puedes seguir así, no hay problema. Muchas gracias por la conferencia tan interesante. Qué bueno que no le pasó la misma experiencia que la ponente del día de la mañana del día tenía de mis hoy. tenía mis temores. Pero ya lo tiene bajo control la doctora María Moreno. Sí. Seguro. Mire, yo pertenezco al cuerpo de enfermería, soy egresado de la Universidad Veracruzana, soy mixta, porque empecé en Veracruz y terminé en Jalapa. Entonces, este aspecto de la medición del índice de la masa corporal, para mí es un referente sumamente importante, no solamente porque lo que nos está dando a conocer es la eficiencia de la labor en el campo hecho por la enfermería, cuando nos toca trabajar únicamente con una cinta métrica y si acaso con una bascula, si acaso. Sí. A veces a los médicos le tenemos que decir, pues más o menos anda como por los 70 kilos, entre 70 y 65. Sí. Y en base a esa medición de al tanteo, damos una información al médico.
Sin embargo, ya cuando tenemos esta información, es muy valiosa la continuación del contacto paciente médico especialista. Y una vez que se detecta por parte bueno, en este caso de los médicos, la continuación del seguimiento en la parte también nutricional, pues es relevante. Ahora bien, escuché que en su análisis también ocupó el SPSS. A mí me llama mucho la atención que en enfermería, doctora Yolanda, en enfermería lo vi muy poquito. Y ahorita que estoy ya en el tercer semestre de mi tercer carrera profesional, que es psicología, le dedicaron un semestre completo al uso del SPSS. ¿Usted cree sí que existe una relación entre o sea, porque no lo vi tan nítidamente ahorita en su explicación? ¿Sí existe una vinculación entre la emoción y el peso o el peso y la emoción del paciente? Sí, realmente no fueron los fines del estudio propiamente, no estaba dirigido hacia allá. Sin embargo, maestra, pues es un tema que también trabajo, que con mucha frecuencia en otros simposios hemos estado desarrollando y presentando, y hay una vinculación muy marcada. Hemos encontrado relaciones de los estilos de vida, de los afectos con los papás, de las cuestiones de bienestar, de los estilos de crianza. Hay mucha evidencia que muestra como dos tipos de relaciones. Una, que cuestiones emocionales afectan y generan obesidad, y otras que también muestran que la presencia de obesidad afecta a las cuestiones emocionales, ¿no? Hay mucha evidencia también que el tener obesidad implica vivir con ciertos procesos de discriminación, de acoso, de afectaciones a la autoestima, de que además estamos en un bombardeo de los cuerpos perfectos. Yo siempre digo, es un tema que he trabajado mucho y que a nivel de intervención trabajo también mucho. Y yo siempre les digo a los jóvenes que trabajan conmigo, dejemos de pensar en el peso, dejemos de pensar en ese cuerpo perfecto, ¿no? En el que nos han vendido y donde nos han posicionado, en el cual tienes que medir ciertos centímetros, caramba. O sea, hay centímetros para la cadera, hay centímetros para la cintura, hay centímetros para los senos, ¿no? Y además, si tú no llegas a tener ese cuerpo perfecto que los medios de comunicación y la sociedad en general te impone, pues pareciera que no sirve. Y por eso nos sentimos frustrados, porque yo empiezo a ejercitarme y, ojo, no tengo la nalga que tiene la que está en el comercial. Y yo me sigo ejercitando y cuido mi alimentación y mi pancita sigue siendo un poco más amplia, bastante más amplia que lo que veo en esos modelos. Entonces, por supuesto, y hay una responsabilidad social, una responsabilidad política tremenda que ha impactado la emoción totalmente. Entonces, sí hay relaciones en los dos sentidos, y como sociedad, de verdad que hemos sido muy permisivos en que alguien afuera venga a meterse con nuestros cuerpos. O sea, yo de verdad, yo soy muy defensora de la alimentación saludable y de la actividad física, pero no por los cuerpos bonitos, es por salud, ¿no? Sí, por la salud. Entiendo, Exactamente, ¿no? Por la sí, salud. definitivamente. Y el tipo bueno, yo sé que este estudio no va encaminado a eso, pero es que sí en este momento está muy relacionada nuestro índice de masa corporal, incluso en este momento de COVID. Existe una mayor tendencia a subir de peso por tanto tiempo que nos la pasamos conectados Sí, bueno, en tiempos de ahora es simposios. nalga. Soy su fan, doctora, ¿eh? Soy su fan. Pero sí debe de existir ahorita un repunte bastante interesante, a pesar de que estamos conscientes de que la obesidad está siendo un factor predeterminante en todo lo que conlleva en una desmejoría física para COVID y prevalencia, ¿no?, de la obesidad. Me tocó estar en la práctica hospitalaria con un paciente de más de 180 kilos. Por eso le digo que la enfermería está como que al tanteo, ¿no? Sí. Acostado en posición trono,
con lesiones ya en los pies. Obviamente a los 2 días o inmediatamente, casi de que llega, inmediatamente se le hace la conexión ventilatoria. Y es muy complicado estar hablando de la obesidad cuando uno también está viendo los efectos de esta en una posición de enfermedad como la que vemos a diario en los hospitales. Es bien Sí, importante coincido. la información que nos está dando ahorita usted. Sí, coincido que el Muy tema de importante. obesidad hoy se acentúa más que nunca y me alegra que de pronto se le empiece a poner atención más de la que ya tenía. Me preocupa que se le siga poniendo la atención en función de responsabilizar exclusivamente al individuo, porque realmente somos una sociedad obesa derivada de los estímulos que recibimos de nuestro ambiente, ¿no? Sí, Y eso es algo en lo que hay que trabajar. Y es cierto, yo soy muy partidaria de trabajar educación para la salud, de que tenemos que fortalecer estilos de vida. Digo, es la línea que yo trabajo. Yo le apuesto a que como seres humanos tenemos que mejorar nuestros comportamientos, pero para que yo pueda mejorarlo, yo necesito tener las condiciones, un trabajo que me permita tener cierto nivel adquisitivo para poder adquirir alimentos saludables, que además me deje horas para poder realizar actividad física, para poder conectarme con mi familia, con mis seres queridos, para dedicarle al ocio. La vida sana requiere tiempo para todo y hoy, especialmente quienes trabajan en el área de la salud, pensemos en enfermería, en medicina, hay que hacer dobles turnos, hay que tener 2 trabajos para poder tener un ingreso que permita sostener las familias. Y eso es un asunto político, económico, que cuando se trata de abordar la obesidad nadie lo piensa, ¿no? Y creen que todo es cuestión del individuo. Y sí es cierto, hay mucho del individuo, pero también hay una realidad social que hay que trabajar. gracias por su tarde. Tome un Gracias a poquito usted, de agua. saludos. Se vale tomar agua, doctora, no Sí, tomar agua en toda la tarde. muchas gracias. 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 Elena, por favor. Elena Canseco. Ya la escuchamos. Vi el aplauso. Sí. Parto. Gracias. ¿Alguna pregunta más? A mí, Yolanda, si me permites, me llama la atención lo que muestras en hombres, ¿no? Porque, Sí, por ejemplo, por un lado, los datos epidemiológicos, si tú ves la ENSANUD, por ejemplo, te dicen, los casos de diabetes se incrementan con la edad y los mayores porcentajes de obesidad, por ejemplo, y de diabetes incluso, son más en mujeres, ¿no? sí. Entonces, nosotros pensamos, parece ser, ¿no? Que una está como más presa de emociones, de variaciones hormonales, de estilos de vida demandantes, ¿no? Sí. Y como que el cuidado se dirige a nosotras, ¿no? Pero ¿y qué pasa con los hombres, no? Y este dato que nos muestra se me hizo muy interesante porque, pues, por ejemplo, en la concepción, ¿no? Una pareja está planeando tener un bebé y se enfoca la atención a la futura madre, ¿no? Tu ácido Sí, fólico, las emociones. ¿Y qué pasa con los hombres, no? Los hombres también suprimen emociones, ¿no? Los hombres también quieren tener un cuerpo sí. que nos han metido este chip, ¿no? De que Y tengo que cada verme vez hay más así, presión para el cuerpo fornido. de los hombres, ¿eh? Sí, sí. Exacto, ¿no? Y ese tema que tú señalas, ¿no? También tiene un gran riesgo de desarrollar ese tipo de patologías, ¿no? De obesidad, de diabetes. Entonces, como enfatizar, pues, ¿no? Lo que tú atinadamente nos comentas, ¿no? Que ellos también tienen una alta vulnerabilidad, ¿no? A alteraciones del peso corporal, por mencionar algunas, ¿no? Emociones, etcétera. Sí, esto es algo que se nos viene, María Luisa, porque lo estamos observando en jóvenes. O sea, antes siempre eran en mujeres la prevalencia mayor. Ahora en jóvenes vemos que está mayor en hombres. ¿Eso qué quiere decir? Que en el mediano plazo lo que vamos a ver es mayor prevalencia de enfermedades crónicas en los hombres. Y hoy digo, otro de los temas que también trabajo es la imagen corporal y la presión de imagen corporal en hombres está tremendo. Hace muchos años, cuando se desarrollaron los primeros instrumentos para medir insatisfacción con la imagen corporal y trastornos de la conducta alimentaria, eran exclusivamente para mujeres. Se crearon para mujeres, pero recientemente pues ya hay que empezar a trabajar en estos instrumentos también para hombres porque hay un proceso en el cual eso responde a una realidad económica, es decir, si a ti te convencen de que algo está mal con tu cuerpo y que algo tienes que hacer, tú te vuelves alguien que compra, que adquiere, que necesita satisfacer esa necesidad. Recuerden que lo malo, lo que está en falta, lo que está fuera de lo ideal, se vuelve una carencia
que buscamos llenar, y entonces llegan y te venden el producto mágico, el equipo fabuloso, el mejor gimnasio, al mejor entrenador, y es vender, ¿no? Y si se vende con mujeres, pues también se está vendiendo con hombres, ¿no? Y eso nos viene. Yo creo que la salud de los hombres es un tema que hay que poner atención, porque además en las visiones clásicas de los roles, pues el hombre es fuerte y el hombre no va a cuidar su salud, y para qué va a ser cuidado de la alimentación, eso es de mujeres, ¿no? Entonces, yo trabajo con hombres y mujeres jóvenes, y entonces las chicas cuando entran a un régimen de alimentación o empiezan a cuidar su alimentación son aplaudidas por las compañeras, ¿no? Y los chicos hasta la sexualidad les cuestionan, ¿no? Como, ¿y tú por qué haces eso? No, eso no es de hombre, ¿no? Entonces sí, hay que poner atención. La salud de los hombres viene complicada en las próximas décadas, sin duda. Muy bien. Pues bueno, doctora Yolanda, te agradecemos enormemente tu participación, y si me lo permiten compartir nuevamente la pantalla, vamos a hacer su entrega virtual, doctora Yolanda. Qué bonito. De un reconocimiento. y dice lo siguiente: la Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Investigaciones Biológicas, otorga el presente reconocimiento a doctora Yolanda Campos Uscanga por la conferencia magistral Potencial del índice de masa corporal como indicador de grasa corporal en jóvenes y sus implicaciones en el primer nivel de atención, presentada en el 7º Simposio Enfoque Multidisciplinario de la Diabetes, LIS de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, Veracruz, México, 9 de noviembre de 2020. Firman el maestro Álvaro González Kristen, director del Instituto de Investigaciones Biológicas, y servidora doctora María Luisa Moreno. Muchísimas gracias, doctora Yolanda. Como siempre es un gusto que estés con nosotros, aplaudimos. Muchas gracias, de verdad. Es un gusto siempre compartir este espacio. Ahora nos tocó así, ¿verdad? Esperemos ya el próximo año poder estarnos mirando un poquito más de cerca. Yo amo la cercanía, sí, pero bueno, también amo la vida, entonces de lejitos por ahora. Exacto. Muchísimas gracias. Nuevamente. Buena tarde a todos. Buena tarde. Un par de anuncios, por favor. Nos vemos el día de mañana, nuevamente a las 10 de la mañana, con el mismo ID en esta misma plataforma, y los esperamos con la conferencia del licenciado en nutrición José Ramón Cortés Martínez, y la conferencia titulada El papel del músculo en la obesidad y la diabetes. A las 10 horas les esperamos por aquí. Les vamos a solicitar, por favor, su cámara activa y su nombre al momento del inicio. Muchísimas gracias, Rodrigo. No sé si hay algo más que pues señalar. Más que nada eso, que si pudieran registrarse con su nombre y bueno, llegar con la cámara prendida para que podamos tener un poquito más de seguridad. Muchísimas gracias por todo, y creo que ya nada más es lo único. Bueno, y extensivo el agradecimiento, Rodrigo, a tus colaboradores, a Juan Gracias. Carlos Ceballos y a Tania, que están haciendo posible este evento. Y ustedes también. Muchísimas gracias. A ustedes. Bonita tarde. Gracias. Adiós. Bye.